Esta historia comienza con un día muy soleado en plena primavera. Speed y Fang se encuentran muy cansados luego de haber acabado con un enorme dinosaurio que se volvió loco a causa de un virus muy peligroso, así que deciden relajarse en un lugar muy tranquilo y de aspecto paradisiaco. Speed está muy tranquilo y con la intención de meterse a un lago cercano. Por su parte, Fang se encuentra con ganas de echar una siesta. Por fin pueden tener un rato de descanso, ya que desde que se conocieron solo se dedicaron a tratar de sobrevivir. Todo marcha bien. Pasaron unos minutos y Spear decide salir del lago. Fang se encontraba descansando. Sin embargo, el sonido de las aves alertó a los amigos, los cuales preocupados se quedaron mirando. Al poco rato, el agua empezó a burbujear y desde las profundidades salió una bestia tan grande y fuerte que el mismísimo Night Feeder hubiera desistido pelear contra ella. Los dos muy asustados la quedan mirando de pies a cabeza, no podían creer lo que sus ojos veían, ante ellos se encontraba un Spinosaurus. Los amigos no salían de su asombro, ya que al parecer esas bestias se encontraban extintas. Temerosos se arman de valor y deciden hacerle frente, pero esta bestia era tan poderosa que con el solo movimiento de su cola los mandó a volar. Los dos aterrados deciden escapar y corren hasta llegar a una cueva, en donde se refugian de la mortal bestia, la cual gritaba furiosa al no poder encontrarlos. Para su suerte la criatura pierde el rastro y deja de buscarlos, así que pasan la noche sin mayores apuros. Al amanecer, los amigos salen de cacería muy cautelosamente, por temor a encontrarse con la criatura que los atacó el día anterior. Los dos caminan en medio del bosque, logrando cazar un jabalí para la cena. Ya había pasado cerca de una semana desde aquel encuentro con la feroz bestia. Fang había perdido cuidado y se encontraba en la cueva, muy relajada. Spear decide salir a pescar, así que se dirige a un lago un tanto alejado. Él aún no estaba del todo tranquilo, así que seguía caminando con cautela y mirando todo a su alrededor. La pesca fue un éxito. Spear pone lo recolectado en su espalda y con una sonrisa en el rostro, se dispone a regresar a la cueva, pero en el camino y ya estando cerca de llegar, observa como una sombra se acercaba. Spear en un primer momento pensó que se trataba de Fang por el tamaño de la sombra, pero al acercarse más se dio con la sorpresa de que no se trataba de su amiga. Spear asombrado retrocede unos pasos tropezando con una roca y cayendo al piso. Con la visión un poco borrosa logra ver a una joven neandertal llamada Iris, quien estaba montada sobre un mega carnotaurus llamado Thorn, los cuales no tenían intención de atacar a Spear, simplemente se encontraban pasando por el lugar. Iris le extiende la mano a Spear para ayudarlo a levantarse, pero en ese momento aparece Fang, quien pensó que su amigo estaba en peligro, así que empezó a rugir y a intentar intimidar a Thorn. Spear se levanta y calma a Fang. En el ambiente se sentía la tensión de ambos dinosaurios, mientras los humanos se miraban fijamente. Lo que nadie contaba es que los fuertes ruidos provocarían que el Spinosaurus logre escucharlos. Esta bestia terrible estaba muy cerca, por lo cual se acercó demasiado rápido y con suma velocidad atacó a todos. Colmillo y lanza fueron los primeros perjudicados al recibir un impacto directo de su poderosa cola. Por otro lado, se encontraba Thorn, el cual es un dinosaurio muy fuerte, incluso un tanto más que Colmillo, y su color oscuro le ayudaba mucho a camuflarse, pero esta vez no tenía escapatoria, quien junto con Iris estaban acorralados. La sudoración y el nerviosismo se hacían presentes en ambos. Iris tenía una lanza al igual que Spear, la cual sostenía muy fuertemente, tal vez con la esperanza de poder contraatacar. Spear y Fang logran recomponerse del duro golpe propinado por el Spinosaurus. Spear se sube al lomo de su amiga para salir del lugar, pero los rugidos hicieron que miren hacia atrás y se den con la escena de Iris y Thorn a puntos de ser atacados letalmente. El noble corazón de los amigos unidos por las tragedias provocaron que sientan la necesidad de ayudarlos, por lo que deciden regresar armados de valor. Iris y Thorn estaban un tanto sorprendidos por el accionar de Spear y Fang. Ahora eran 4 contra la feroz bestia, la cual de su hocico escurría sangre, al parecer de una reciente víctima. Spear e Iris sostenían sus lanzas con mucha firmeza y por su parte Fang y Thorn rugían muy fuerte, tratando de intimidar a la bestia, pero de un momento a otro y antes de ser atacados, el cielo empezó a tornarse de un color rojizo muy oscuro, provocando la desatención de la criatura, lo cual sería aprovechado por los 4, para escapar a toda prisa del lugar. Iris y Thorn seguirían a Spear y Fang por medio del bosque, logrando que la bestia les pierda el rastro y llegando así hasta la cueva.
Spear tenía mucha curiosidad sobre Iris, por lo cual entablan una pequeña amistad, mientras sus dinoamigos dormían, los cuales no tenían mucho interés en conocerse. A pesar que era de día, el cielo se había tornado oscuro. Spear e Iris estaban extrañados por tal situación. De pronto una pequeña roca prendida en fuego cae cerca a ellos, asustando a todos. Iris y Spear se acercaron a averiguar de qué se trataba, pero al momento empezaron a caer muchas de ellas, las cuales horrorizaron a todos. Los animales pequeños que se encontraban cerca empezaron a huir, mientras el bosque se incendiaba. A lo lejos se escuchó el sonido intimidante del Spinosaurus. Todos empezaron a correr. Se trataba de una extinción masiva. Los meteoritos arrasaban con todo su paso. Los cuatro corren tratando de salvar sus vidas, pero de pronto llegan a un barranco muy alto, encontrándose sin escapatoria. Todos miran atrás mientras un gran asteroide se acerca muy rápido. El calor producto de la radiación que desprendían los cuerpos rocosos provocaban deshidratación, cansancio, fatiga y desesperación en nuestros amigos. El asteroide cada vez está más cerca y los cuatro saben que morirán. Spear abraza a Fang y ella lo rodea con su cuerpo para corresponderle al abrazo, mientras Iris cierra los ojos y Thorn trata de protegerla con su cuerpo. Y bueno amigos, hasta acá con la historia de hoy. Espero les haya gustado. La verdad que no tenía planeado realizarla, pero lo hice por pedido de muchos de ustedes, también gracias al suscriptor, que de él salió la temática de esta historia. Si este video llega a los 200 me gustas, hacemos una continuación.